Muy buenas tardes. Quisiera confirmar antes si me escuchan. Okay. Muy buenas tardes. Damos inicio al segundo día del foro, la Semana de la Economía Verde. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar de los desafíos de las ciudades y hoy vamos a hablar de otro tema igualmente desafiante y también fascinante, que es la producción rural verde. Creo que ayer se evidenció de que este es un espacio para pensar y soñar en construir juntos un nuevo modelo de desarrollo económico en nuestro país, un espacio también para desafiarnos y comenzar a capitalizar las oportunidades que como un gran abanico se están abriendo a nivel internacional. Y es el deseo, creo, de que este espacio sea una plataforma también para comenzar a idear un proyecto común, un proyecto abarcante para lanzarnos hacia el futuro, pensando en modificar nuestro ADN hacia una economía más sostenible, hacia un modo de vivir también compatible con las nuevas realidades de nuestro planeta. Se trata de un proyecto muy amplio que lo estamos discutiendo en 5 días. Quizás no lo vamos a poder abarcar en su totalidad, pero la intención es esa, de dar ese puntapié, de repensar, de inspirarnos y de plantearnos un desafío muy superior. Y el día de ayer quería comentar el concepto integrador que nos comentaba uno de los speakers, que creo que tiene que ser la forma en que tenemos que organizarnos, y plasmó en la metáfora de la triple alianza, que para nosotros es algo que nos llega hasta en el corazón. Y lo que él decía es que los procesos transformadores y estos proyectos requieren de 3 actores principales, y quizás el principal o el motor de ese proceso es la ciudadanía, es el motor, es la parte viva de contar con una ciudadanía activa, exigente, que se propone y se plantea un nuevo modo de vivir, de producir de forma más sostenible. Y también eso tiene que estar, si ese es el motor, el vehículo de ese motor es la sociedad, es la democracia, es la gobernanza, la forma en que nos organizamos y plasmamos nuestros deseos y proyectos. Pero mencionaba algo también muy importante y creo que tenemos que valorar y destacar siempre, que es la dirección o el volante, y esa dirección y el volante son los expertos, es la ciencia, la investigación, la academia, y este espacio pretende también que a través de expertos internacionales y nacionales podamos tener sus visiones, tener sus interpretaciones. Naturalmente en Paraguay hay muchos especialistas, no lo podemos tener a todos en el mismo foro, pero la idea es que esto sea solo el puntapié y que podamos en un futuro muy cercano, demasiado cercano, poder ampliar la mesa para tener una discusión también entre la ciudadanía, entre expertos, para tener una causa común, para poder planificar y como concepto también capitalizador que se comentó ayer, las grandes oportunidades que surgen para el capital privado, para aprovechar y capitalizar la construcción de estos nuevos motores verdes que van a servir para
para nuestra recuperación y para la transformación de nuestra economía hacia una más resiliente. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Esperamos que sea una jornada bastante de mucho aprendizaje. Creo que el conocimiento es lo que nos permite transformarnos hacia adentro, y esa transformación interior finalmente es la que genera la transformación exterior que tanto necesitan los países en el mundo y también el nuestro. Tenemos hoy el gusto de contar con dos moderadores de lujo, con el ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Santiago Bertoni, y también con la presidenta del Infona, la señora Cristina Boraleski, a quien les damos la más cordial bienvenida. Y sin más, le paso la palabra a Santiago para que pueda ya iniciar con nuestros distinguidos speakers. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación por ser comoderador de este evento con la presidenta del Infona, la ingeniera Cristina Boraleski. También quiero saludar a todos los presentes, a los destacados panelistas por este tema que nos trae la economía verde, un tema muy vigente. Y sobre todo por permitirme también representar a un sector de la producción agrícola en el Paraguay, que es el principal sector de nuestra economía, el sector que mueve la mayor fuerza económica de nuestro país, y que en los agricultores se destaca en nuestro país la principal responsabilidad por el uso y conservación de los recursos y de mantener una economía verde, hecho que ya se ha notado en los sistemas productivos del Paraguay desde finales de los años 90, con el principio del ingreso en este milenio, los cuales la transformación de los sistemas convencionales de producción a sistemas más conservacionistas, utilizando técnicas como la siembra directa, rotación de cultivos, métodos de control de erosión, ha permitido revertir la erosión que teníamos en nuestros indicadores comerciales, convirtiéndonos al Paraguay en un país exitoso, productor y exportador de alimentos, que no solo constituye un sector importante de nuestra economía, sino un imperativo, una responsabilidad que tiene el país, tanto hacia su población como hacia una población demandante, con la cual nos vemos obligados a producir más con un uso más eficiente de los recursos naturales disponibles, y que gracias a Dios el Paraguay es un país que muy afortunado en ello. Los agricultores del Paraguay han comprendido esto y los cambios se han dado. Tenemos ya sectores que están llegando a esquemas de producción verde. Esto se está esparciendo, y todo este esfuerzo puede convertirse en una ventaja económica que puede tener el Paraguay en los diferentes mercados, por un público ya más demandante de productos producidos bajo estas condiciones, y sobre todo también destacando nuestro rol como país eh, eh, responsable de la conservación de estos bienes públicos, que no solo son nacionales, podríamos destacarlos como bienes públicos regionales, como son la producción de alimentos, aire, suelo, paisaje, etc. Sin extenderme mucho más, y para dar paso a este evento tan importante y a la presentación de los destacados panelistas, quiero augurarles a todos una jornada exitosa, y que este tipo de eventos contribuya a fortalecer nuestras economías, nuestros sistemas de vida, con miras a un mundo mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente, en el justo equilibrio con la economía, que es lo que todos buscamos. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes para todos.
Bueno, también un poco en la línea de lo que decía el ministro, le agradezco muchísimo al presidente del Banco Central por invitarme a moderar también este espacio. Para mí es un honor compartir este espacio tanto con el ministro como con los demás panelistas. Y bueno, recordar un poco los conceptos de desarrollo sostenible. Yo creo que nuestro país viene trabajando en proyectos muy interesantes, proyectos que son ejemplos a nivel regional. Y recordar que, bueno, el desarrollo sostenible contempla 3 parámetros: un parámetro social, un parámetro ambiental y otro también económico. Y lo ideal es un poco buscar el equilibrio entre estos 3 desarrollos. Y bueno, creo que muy interesante lo que vamos a escuchar hoy de parte de estos 3 panelistas que son expertos en sus áreas. Bueno, sin extenderme más, primeramente me gustaría presentar al señor Eric Fernández. Él es especialista líder en agricultura y alimentación del Grupo del Banco Mundial. El señor Fernández es especialista principal en la práctica global de agricultura y alimentación del Grupo del Banco Mundial. Dirige el Observatorio de Agricultura, que vigila el clima pertinente a la agricultura y los efectos en los cultivos en todo el planeta. Del 2011 al 2016, coordinó el programa del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques para la región de América Latina y el Caribe. Además, codirigió el trabajo económico y sectorial de varias publicaciones científicas. Fue profesor internacional de Ciencias de los Cultivos en la Universidad de Cornell de 1995 al 2005. Tiene una licenciatura con honores en silvicultura de la Universidad de Aberdeen, Escocia, y un doctorado en Ciencias del Suelo y Agronomía de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos. Señor Eric Fernández, adelante. ¿Me escucha bien? ¿Hello? Sí, le oímos perfecto. Perfecto. Déjame compartir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de participar en un evento muy oportuno, muy importante. Y quisiera compartir un poco de los trabajos que estamos haciendo a través de los programas del Banco Mundial con nuestros países clientes, y tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Y voy a pedir 1000 disculpas de antemano por mi portuñol. Intentaré hablar en castellano, pero me van a disculpar Bueno, hoy no podemos, infelizmente, porque hay mucha información para compartir, voy a presentar algo un poco más al nivel de la política, al nivel más global, y vamos a ver ejemplos de cómo lo que vamos a presentar, vamos a compartir, es importante para los esfuerzos de Paraguay, los esfuerzos de manejar los sistemas agrícolas, los sistemas de alimentación, el paisaje, mismo con los desafíos que tenemos. Entonces, transformar la agricultura en los sistemas alimentarios para mejorar la seguridad alimentaria y obtener resultados socioeconómicos resilientes. ¿Okay? Y resiliente principalmente a los cambios climáticos, porque son muy importantes. Nuestro vicepresidente para América Latina y el Caribe, don Jaramillo, recién han publicado un blog diciendo que es posible y necesaria una recuperación verde de América Latina y el Caribe. Y la crisis climática en América Latina y el Caribe no desaparecerá. Eso es muy importante porque estamos en el momento luchando contra la pandemia de COVID, pero cuando pasa el COVID, la crisis climática va a continuar.
Ambas crisis, la climática y la pandemia, están exacerbando las desigualdades de los bajos rendimientos económicos. A medida que avanzamos en la recuperación, debemos también reconstruir mejor y prepararnos para la crisis climática que se avecina. Y es muy importante tener la visión de medio y largo tiempo en este sentido. No voy a pasar mucho más tiempo ahí, pero sabemos que hay países, inclusive Paraguay, que están enfrentando y tomando decisiones y hay programas en marcha, por ejemplo, en Colombia, recién producir conservando y conservar produciendo. En Chile, paso a paso, Chile se recupera. Se ve que el enfoque es bastante claro y es verde y sostenible. Vamos a ver cómo llegar hasta ahí. Para enfatizar un poco más, ya estamos con un tsunami de COVID. Hay grandes impactos económicos en todos los países en el mundo y viene el cambio climático. No solo viene, ya está presente. ¿Okay? Y tenemos grande necesidad de prepararnos en el momento para avanzar nuestros programas de desarrollo sostenible y con una mirada muy clara sobre los desafíos de los cambios climáticos. No solamente que hay cambio climático, pero el cambio climático se está acelerando. Los datos de NASA son muy claros. Se ve en la parte izquierda, 2002, el nivel de dióxido de carbono, 2009 y 2016. Y abajo, la temperatura global, 1884, 1954, el año que nací, y 2019. Realmente es preocupante ver esto, ¿no? Es muy dramático. Y se ve los 5 signos vitales del planeta, también de la NASA. El nivel del dióxido de carbono, la tendencia es muy clara. La temperatura global, la disminución del hielo en el Ártico, igualmente en todas las hieleras y el aumento del nivel del mar. Muy claro. Son datos cuantitativos que no se puede descartar tan fácilmente. Con desafíos vienen oportunidades. Y me gustó mucho el título de la Semana Economía Verde, oportunidades de desarrollo. No vamos a quedar desesperados solamente con los desafíos. Y hacemos preguntas muy relevantes, ¿no? ¿Cómo alimentamos a 10.000 millones sin usar más tierra y recursos naturales mientras se reducen las emisiones, al tiempo que mejora la resiliencia climática para reducir el estrés hídrico y pérdida de biodiversidad? Al mismo tiempo, sacar de la pobreza a las personas en situación de pobreza extrema que trabajan en la agricultura y otros sectores también. Entonces, hay varios desafíos, pero al mismo tiempo vemos oportunidades. Aquí en el sector agrícola hay grandes posibilidades de nosotros, en nuestro sector, disminuir muchas emisiones, una grande cantidad de emisiones que ya estamos responsables. Hay varios caminos que podemos usar para enfrentar y superar. Y justamente el señor ministro mencionó como Paraguay está bastante avanzado en el uso de cultivo mínimo, pasturas bien manejadas, protección, conservación del suelo. Muy importante. Esos son pasos básicos para prepararnos para avanzar. En el banco, mucha énfasis en este momento en agricultura inteligente con respecto al clima.
¿no? Y trabajamos con nuestros amigos en FAO, ¿no? Para ver cómo manejar mejor el aspecto de agricultura resiliente y inteligente con respecto al clima. Hay tres temas principales. Necesitamos mayor productividad de nuestras tierras agrícolas. Necesitamos reducir a mayor resiliencia a través de reducción de la vulnerabilidad de las sequías, las plagas, las enfermedades y otras perturbaciones, ¿ya? Que están cada día más y más, y menos emisiones. En inglés se llama triple win, tres, ¿no? Gaños, no sé la palabra cierto, pero ustedes me entienden. Tres cosas que pueden resumir en el tema de agricultura inteligente con respecto al clima. En inglés es Climate Smart Agriculture, ¿no? Ahora, en el Banco Mundial enfocamos en esos 5 Is: innovación, incentivos, instituciones, inversiones y información. Son los caminos, son los pilares para que estamos usando en este momento para trabajar junto con nuestros países, clientes e instituciones para avanzar más rápido posible la posibilidad de implantar y escalar, aumentar la área sobre agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Entonces, hay mucho material en el slide, pero básicamente los sistemas de innovación agrícola no son eficientes. Realmente hay mucho trabajo para ser hecho, ¿no? Para hacer. Y cómo escalar y mejorar la adopción de tecnologías mejores. Incentivos. Hay muchos subsidios a veces que no son bien utilizados. ¿Será que podemos usar esos subsidios públicos para bienes públicos? Hay países que cada vez más están reorientando, redirigiendo los incentivos. Y con esto viene una grande posibilidad de aumentar la inversión de capital privada. ¿Okay? Las instituciones en muchos países son ainda débiles y trabajan no en forma integrada. ¿Y cómo mejorar esto? Es una buena pregunta, y estamos trabajando con los ministerios, agricultura, ambiente, agua, ganadero. Hay muchos ministerios, a veces no se integra muy bien en los programas. Inversiones, ya hablamos, y información, muy importante, cómo y cuáles son las prioridades. Aquí vemos los compromisos corporativos del Banco Mundial sobre cambio climático. Son 5 pilares, temas muy importantes: detección de riesgos climáticos y de desastres, ¿no? Beneficios colaterales del clima: emisiones reducidas, mayor productividad, mayor adaptación, resiliencia. Contabilidad de gases de efecto invernadero, muy importante la contabilidad. Precios sombra del carbono, para hacer esos análisis, tener en cuenta las externalidades de carbono en los análisis económicos del proyecto. Y indicadores específicos para guiar los proyectos. Esos propósitos son obvios. Beneficios también, tener proyectos a prueba del clima y tener mejor en cuenta las condiciones futuras. Obtener crédito por contribuir al objetivo de financiación climática del 28%, y recién aumentamos esto para 33-35%. Fuentes de las emisiones y cómo podemos enfocar nuestras inversiones para diseñar proyectos con bajas emisiones del carbono.
adquirir conocimiento de los costos y beneficios de las emisiones, reducciones del carbono de un proyecto y sus alternativas. Entonces, ese es un análisis muy objetivo para escoger las prioridades. ¿Okay? Voy a pasar porque hay muchas otras cosas para discutir. El tiempo está... En el banco, ya en este momento, hay esfuerzos sobre impactos proyectados del cambio climático a partir de estudios globales. Muchos de esos impactos son basados en el informe de IPCC 5, versión 5. Están preparando la versión 6 que va a salir el año que viene. ¿Okay? Usando las proyecciones y evaluaciones regionales y nacionales. Hicimos varios estudios al nivel de América Latina y el Caribe y también al nivel de países. Hicimos uno de Brasil, hay otro en México, recién hicimos otro en Colombia y entonces hay grande prioridad para hacer eso. Esos estudios analíticos y escala regional y nacional son importantes para mejorar las estrategias para acciones climáticamente inteligentes y también para usar y desarrollar herramientas para priorizar las inversiones en adaptación y mitigación. Banco Mundial facilitando el acceso a la financiación climática. Hay varios fondos que podemos discutir donde países pueden acceder, pueden utilizar para aumentar mejor sus programas. Una cosa muy interesante, muy recién, es el trabajo que estamos haciendo a través de salud del suelo. ¿Okay? Porque hay interés global y hay interés del sector privado, hay interés del sector público ahora para mejorar el manejo del suelo, porque el suelo es un grande depósito del carbono. Es mucho más lo que tenemos en la biomasa. ¿Okay? Y manejar el suelo bien ofrece bastantes oportunidades, como se ve, a través de indicadores para monitorar reporte y verificación, monitoreo, reporte y verificación. Porque sin un buen monitoreo, reporte y verificación, hay muchos inversionistas que no quieren invertir el dinero. ¿Okay? Entonces, muy importante ese aspecto. Y está en proceso ahora cómo usar esos indicadores para mejorar el aspecto de mercado del carbono, pagos por carbono en el suelo. Una cosa muy interesante. En el banco ahora tenemos el Observatorio Agropecuario que mira condiciones actuales de clima, del tiempo, mejor dicho. El Mark Twain dijo, climate is what we expect and weather is what we get. ¿Okay? El tiempo es bastante diferente. Por ejemplo, podemos ver en cualquier parte de Paraguay en este momento cuánto llovió la semana pasada, 9 kilómetros por 9 kilómetros, los próximos 7 días y los próximos 15 días. Y con este tipo de mirada podemos planificar en tiempo real lo que está pasando. Mucho más importante, podemos hacer una comparación de ese tipo de información con una media de los últimos 15 años. Y si vemos, hay grandes cambios al nivel del país. Hay lugares donde hay más lluvias que normal y hay lugares importantes para soja y otros cultivos donde se queda más seco. ¿Qué implicaciones tenemos con este tipo de información? ¿Podemos cambiar variedades? ¿Podemos cambiar lugar de las plantaciones? ¿Podemos mejorar el suelo? No solamente irrigación, si es más seco aquí, queremos colocar irrigación, puedes, pero también manejar la captura del agua en el suelo, manejar la cantidad de materia orgánica en el suelo, manejar el tipo de uso de ganado junto con árboles a sistemas agrosilvopastoriles, que tenemos buenas evidencias que pueden
mejorar bastante la resiliencia y la ganancia de esos sistemas. Yo creo que muy rápido, porque ya llegó 20 minutos, tenemos, por ejemplo, algunos sistemas. Aquí tenemos un programa en África, ese es el Great Green Wall. Es casi 1.000 millones de dólares financiado y a través de ese muro verde que tenemos en muchos países en África. Se ve aquí 200 millones de personas viviendo ahí en la zona, justamente usando toda la ciencia que acabamos de compartir con información a tiempo real, con proyecciones, con sistemas de producción diversificados, especies y variedades de cultivos y árboles y también ganado bien adaptados, y es realmente un espectáculo. Y podemos tener este tipo de muros verdes, zonas bioeconómicas que están en varios continentes. En Amazonía tenemos ejemplos de cómo transformamos pasturas bien degradadas en sistemas agroforestales bastante productivas. Ganado saliendo de 500 kilos en 20 meses con incentivos de gobiernos, disminución de impuestos. Se ve grande transformación de Entonces voy a parar ahí porque quería solamente compartir un poco de la experiencia y podemos entrar en más detalles durante las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Y bueno, le recordamos a todos los panelistas y también a todos los que nos están viendo que las preguntas las vamos a hacer al finalizar la presentación de todos los panelistas. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, le presento a nuestro siguiente panelista. Él es el señor Oscar Rodas, es el director de Cambio Climático y Políticas de la WWF Paraguay. El señor Rodas es punto focal para cambio climático en Paraguay, es asesor de la Comisión Nacional para el Cambio Climático y la Oficina Nacional de Cambio Climático. Se unió a WWF en el 2014, lideró varios proyectos y charlas sobre los bosques como opción para la diversificación, el sector forestal en general, producción de abonos verdes y créditos de carbono. Es especialista en recursos naturales y el medio ambiente, en sensores remotos y en sistemas informáticos geográficos. Cuenta con un masterado en manejo de recursos naturales por la Universidad Nacional de Asunción. Nacho, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a iniciar mi presentación y voy a compartir la pantalla para poder, digamos, disertar y intercambiar experiencias con todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, si pueden divisar mi pantalla correctamente? ¿Está correcto? ¿Lo pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por hacer parte de WWF, la institución en la que trabajo de esta Semana de Economía Verde. Me ha tocado en el pasado reciente estar en este tipo de iniciativas aquí también en Asunción del Banco Mundial, así es que veo que hay un gran avance en lo que es la economía verde, lo que es el desarrollo sostenible y las oportunidades para el desarrollo económico de un país como el nuestro. Bueno, lo que voy a hablar en este minuto, para no extenderme mucho, es de cambio climático y escenarios futuros en relación a la producción rural verde, cadenas de valor y los mercados de futuro. Como ustedes saben, WWF, los Ositos Panda, la Organización Mundial de Conservación, es fundadora de varios estándares de producción agrícola en todo el mundo: el Sello Verde Forestal, la Mesa Redonda de la Soja Responsable, la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible. Así es que somos una organización que realmente estamos apostando siempre para esa triple línea de resultado, como mencionó el expositor anterior, de tener logros económicos, sociales, pero también ambientales. Bueno, y nos llena de mucha satisfacción incursionar ya el año 2016 en este joint venture forestal que le está dando al Paraguay mucha visibilidad y mucha competitividad, en el sentido de que contamos con un marco legal denominado Ley del Derecho Real de la Superficie Forestal. Aquí ven una foto donde estábamos inaugurando
esta parcela de 2 hectáreas dentro de un emprendimiento mucho más grande. Serían 2 hectáreas de especies nativas de Curupayl y Petrehuil con el ingeniero Raúl Gauto, en un emprendimiento maravilloso que es la plantación forestal Margarita Forestal Silvis, que ha recuperado más de 500 hectáreas de suelos degradados que eran cultivos de caña de azúcar, y hoy en día tiene especies forestales de rápido crecimiento. Y la parcela que trabajamos en forma de joint venture fue una parcela que protege hasta hoy en día las nacientes de los arroyos que atraviesan el Parque Nacional de Huicuy. Es decir, que cuando uno invierte bien, hace bien las cosas, por más que la superficie sea relativamente menor a la inversión general, esa inteligencia territorial es la que marca la diferencia. Esta es la foto inaugural, la verdad que nos llena de orgullo como WWF, y vemos que hasta el propio presidente de la República ha visitado, junto con una de las moderadoras que nos acompañan acá, este emprendimiento que ha recibido muchísimos premios. Y también en la época de invierno, los árboles nativos, en la foto del centro a la derecha, le dan una posibilidad al ganado también para aprovechar el pasto que estaba anteriormente en ese lugar. Y ya en la época de lluvias, la foto a la derecha abajo, ven cómo rápidamente los árboles y el pasto se desarrollan óptimamente. Es decir, que producción y conservación van de la mano. La protección del suelo, de la diversidad biológica, los parques nacionales, absolutamente no tienen que ser antagónicos, sino que al contrario, son complementarios, y WWF apuesta a eso, y nos asociamos siempre con emprendedores muy exitosos en Paraguay y en todo el mundo. Bueno, también, por supuesto, el proyecto que a mí me toca muy de cerca, en el que trabajo día a día, es la yerba mate con valor agregado. Es impresionante, no podemos imaginar tan siquiera estos hermosos árboles que son los campeones genéticos de la yerba mate en el mundo. Acá tenemos un árbol de más de 25 metros de altura. Le decimos la Big Mama porque es una especie de yerba mate silvestre que hemos inventariado recientemente, que va a producir este verano semillas de altísima genética en el municipio de Tabapú, en el departamento de Alto Paraná. Y esta planta fantástica de yerba mate que acaban de ver ahí filmada por un dron, es el mayor tesoro que tenemos en el Paraguay. Eso yo les puedo asegurar. Nosotros hemos diseñado la yerba mate comestible. Ahí ven una torta marmolada de yerba mate, que es una oportunidad gigantesca para exportar productos muy eficientes, porque es nada más que la harina de yerba mate, que puede ir en avión, puede ir a los mejores restaurantes del mundo desde la selva de Paraguay sin llegar al bosque. También productos cosméticos como cremas exfoliantes, que son muy populares actualmente. Estos productos que hemos diseñado entre los presentadores de televisión, los actores, las personas que tienen que tener un cuidado especial en la parte, digamos, pública. Y por supuesto el bosque a tu mesa, que demuestra que la yerba mate en Paraguay es una de las mejores en calidad. Por algo, digamos, el CAA y el CAAB son parte de nuestro patrimonio, y todos los paraguayos y paraguayas tenemos que estar absolutamente orgullosos de esto que estamos haciendo para cuidar nuestra economía, luchar contra el cambio climático y cuidar el bosque. Así es que ahí en la foto de abajo, chiquitita, pueden ver la persona de la remera verde que está a espaldas. Es una empresa que tiene sus oficinas también aquí en Paraguay, Yerba Mate Guayaquil, que se ha asociado con nosotros, que exportan más de 90 millones de dólares de productos yerba mate al mundo todos los años, y se proveen de Paraguay, Brasil y Argentina. Un verdadero orgullo, y la yerba mate en el mundo se está consumiendo como infusiones, como alimento, y tal vez no tanto como en la guampa como estamos acostumbrados todos nosotros, pero igual las vitaminas, los antioxidantes, el calcio, la regulación del sistema cardíaco, los elementos que tienen que ver con la nutracéutica de la yerba mate son muy apreciados en el mundo, y tenemos que hacer que esta economía verde sea parte del patrimonio económico, social y cultural del Paraguay. Bueno, y por supuesto también estamos trabajando en un radio de 60 kilómetros de Asunción con el objetivo de desarrollo número 12, objetivo de desarrollo sostenible número 12, que es la producción y el consumo sostenible, la producción y el consumo responsable. Aquí podemos ver cómo estamos trabajando con centros comunitarios, dotando a las comunidades de pequeños productores con infraestructura de protección de cultivos para hacer frente al cambio climático, sin dañar los cursos de agua que ustedes pueden ver en la filmación.
están proveyendo agua de riego para esas unidades que ven en el centro de esta filmación. Hemos producido hace un par de semanas en la ciudad de Itá, con presencia de las autoridades municipales, los primeros mamones o las papayas, como le dicen, sin químicos, y también pepino, zucchini, tomate sin químicos, un logro realmente para la agricultura del Paraguay de primerísima calidad. Ya está disponible en los circuitos de la Asociación de Productores Orgánicos y la organización Ecoagro para el disfrute nuestro y ojalá que en el futuro también de todo el mundo. Eso es un proyecto que lo estamos iniciando, tenemos el apoyo de Naciones Unidas, por supuesto el Ministerio de Agricultura y Ganadería es nuestro aliado también en este emprendimiento. Bueno, y WWF, como les mencioné, es una de las fundadoras de uno de los sellos de producción de soja más respetados en todo el mundo, que es el RTRS, la Round Table of Responsible Soy, y también otro sello que estamos apoyando en Paraguay, que es el CRS, que es el Certified Responsible Soy, y me ha llenado de muchísima satisfacción estar junto con el presidente de Corponar, que está acá frente a nuestro logo, y entregar a 14 productores medianos los certificados de Certified Responsible Soy. Hace nada más que un año nos llenamos de emoción y orgullo como los productores de Paraguay cuidan los cursos de agua, cuidan el suelo, cuidan el bosque y exportan calidad. Actualmente estamos haciendo cuentas al cierre de este año y con el certificado RTRS hemos roto un récord de apoyar en la producción de casi 50.000 toneladas de soja bajo este sello con empresas emblemáticas en la agricultura de Paraguay como Agricultura Busanelo, Iruña, Sociedad Anónima y por qué no decirlo, Quimex S.A. de nuestra querida Cristina Cres. Así es que realmente el Paraguay trabaja de la mano con la calidad, con el esfuerzo, con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. En esa imagen que uso de transición entre los certificados de CRS y nuestro querido amigo presidente de Copronar, está una hermosa soja que es soja orgánica. Producimos soja orgánica en Paraguay. Estuve hace 2 semanas visitando una parcela en la finca Parabel, Parex, en la zona de María Auxiliadora, una verdadera maravilla. Realmente la soja orgánica en Paraguay se desarrolla aún con la mayor sequía histórica que hemos tenido de una manera impresionante y lo hemos verificado. Bueno, y también, por supuesto, en la región occidental y parte de la región oriental, fuimos parte de la fundación de la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Aquí pueden ver nuestro logo al lado de la FECOPRO, al lado de la Alianza para el Pastizal, al lado del mayor exportador de carne bovina en el mundo, como el caso de Minerva Foods, ¿verdad? Por supuesto, del modo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y como mencionó muy bien el señor presidente del Banco Central, de la mano con la ciencia, de la mano con la academia, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de San Carlos, y también organizaciones de la sociedad civil que son garantías realmente, como la Fundación Bertoni, la Asociación Urá Paraguay, entre otros. Por eso es que también trabajamos con la Alianza para el Desarrollo Sostenible, un manual de buenas prácticas ganaderas para compatibilizar la producción ganadera con el cuidado del medio ambiente. Aquí en el centro pueden ver esta foto de estos animales vacunos de alta genética a la sombra del algarrobo, nuestro gran árbol del Chaco que nos provee de alimentos tanto humanos como a vacunos de altísima calidad. Es decir que esto es posible, esto se está dando en Paraguay y va a crecer mucho y tenemos que ser custodios realmente de este desarrollo y hacerlo de una manera mucho más innovadora. Pero aquí viene un poco la parte complicada, ¿verdad? Hasta el momento todo fantástico, estamos avanzando, estamos exportando, pero tenemos el riesgo del cambio climático. El Paraguay se ha caracterizado siempre por ser un país con un clima muy benéfico. En verano uno sale al patio, observa las nubes, cae el chaparrón, llueve una hora y luego ya se despeja totalmente. Eso ya lastimosamente quedó en el pasado. Hemos hecho estudios con la Universidad Columbia de la ciudad de Nueva York, donde nada más y nada menos catedrático nuestro querido amigo Jeffrey Sachs en el Earth Institute, personalidades realmente que tienen acceso a toda la tecnología de supercomputación para analizar los datos climáticos del Paraguay y ha quedado demostrado por esta universidad que le mencioné que, por ejemplo, en Puerto Casado, Marical Estigarribia, la temperatura ha aumentado casi 2 grados en promedio en los últimos 50 años. 2 grados en promedio. Ni siquiera podemos imaginar lo que representa eso para el estrés térmico, el estrés hídrico de la producción ganadera, lechera y de todo tipo de producción en nuestro país y en el Chaco. Esto está en base a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la Dirección de Meteorología,
así como mencionó el colega del Banco Mundial, esto no es un invento, esto es ciencia dura, pura, y hay que trabajar en relación a estos datos. Bueno, y por supuesto los incendios que han ocupado todos los titulares del año 2019-2020, incendios de altísima complejidad. Ya tenemos tecnologías del año 2001 que muestran que estos puntos rojos detectados por los satélites aumentan cada año y están en consonancia con este estudio de riesgo climático que hicimos con la Universidad de Columbia, de que la proyección de lluvias no es que va a llover menos, pero las lluvias de invierno se van a atrasar y en lugar de llegar en septiembre, van a llegar en octubre o van a llegar en noviembre, lo cual va a generar un gran problema en la productividad por este margen de retraso de las lluvias que son tan necesarias. Entonces, estos estudios están a disposición, cualquiera de los participantes puede acercarse y podemos trabajarlo más directamente. Y bueno, cuando hablamos de que las lluvias se atrasan, cuando hablamos de que las temperaturas aumentan en promedio prácticamente 2 grados, en algunos lugares las temperaturas máximas, la probabilidad de tener días con 42 grados o 43 grados en forma consecutiva se dispara. Estadísticamente estamos entrando en un umbral donde va a ser normal para nosotros en Paraguay tener lo que sucedió este año. 3 días consecutivos de 42,3 grados en 9 ciudades del país, generando un descalabro en toda la economía nacional. Es decir, tenemos que trabajar, darle valor agregado a la producción rural, pero no podemos descuidar la seguridad del país y nuestro estándar de vida que tiene que ser más sostenible. Esto es ciencia, esto es un riesgo que cualquier economista maneja perfectamente bien en lo que es el sistema financiero. Bueno, terminando, nuestro lema de Juntos es Posible. Nosotros también, además de la parte de valor agregado rural, trabajamos directamente con el sector financiero, con instituciones de regulación como la Comisión Nacional de Valores, el propio Banco Central, con el cual tenemos el orgullo de trabajar y avanzar. También trabajamos en cuestiones de regulación como emisión de bonos verdes sostenibles en Paraguay, con la Mesa de Finanzas Sostenibles, con el Fondo Ganadero, con la Agencia Financiera de Desarrollo, con el Fondo del Gobierno de Holanda para el Clima y el Desarrollo, con el Fondo de Inversión de Restauración Forestal en países de América Latina del gobierno alemán, que generan inversiones verdes y sostenibles. Es decir que el valor agregado, la economía verde, es parte de la dinámica del desarrollo del Paraguay y quisiéramos contribuir más fuertemente con eso. Muchísimas gracias y quedamos a disposición. Muchísimas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, volvemos a recordar que las preguntas las haremos al final del panel, así que voy a pasar a presentarle a nuestro siguiente panelista. Él es el señor Kevin Goetz, geógrafo y urbanista paraguayo francés. Es codirector de ITME, Estudio Meridional, con proyectos en Paraguay y Francia. Es miembro del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay, donde trabaja específicamente sobre el componente territorial de las desigualdades sociales. Trabajó como director de análisis territoriales en la Secretaría Técnica de Planificación. También fue asesor en ordenamiento territorial y urbanismo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y consultor de la Unidad Económica y Social del Ministerio de Hacienda. Es doctor en Geografía Urbana por la Universidad de Toulouse, Francia, y miembro de la Plataforma de Jóvenes Líderes Paraguay Ahora. Kevin, bienvenido y adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera formular mi agradecimiento especial al Banco Mundial, al Banco Central del Paraguay, por invitarme y darme la posibilidad de compartir solamente algunas perspectivas bastante generales. Ustedes me presentaron como geógrafo y urbanista y precisamente voy a hablar de la producción rural. Así que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y voy a tratar sobre todo de hablarles desde la perspectiva de la geografía, que no busca analizar lo que pasa bajo el suelo, sino lo que pasa en la superficie y cómo las sociedades humanas transforman el territorio, se lo apropian, lo administran, producen, lo equipan, lo transforman con ciertos fines y es el momento en que la geografía tiene que invitarnos a reflexionar, a cuestionar un poco la manera en que en Paraguay, en las últimas décadas sobre todo, hemos transformado el territorio, con qué criterios, con qué modalidades, con qué intensidades, cuáles fueron las fuerzas, los factores que participaron en la transformación de nuestro territorio y llamar a una vuelta al territorio, comprender un poco qué es lo que el territorio y su análisis tienen que permitirnos de entender sobre lo que está bien, sobre lo que está mal,
sobre el Paraguay. Y precisamente, más que entender, proponer alternativas, proponer proyectos, proponer soluciones, ensayar proyectos espaciales y territoriales para el Paraguay. Sin este paso fundamental va a ser muy difícil pasar a la acción, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. De ahora en más voy a pasar a presentar rápidamente mi presentación. Y por favor les pediría, igual que los demás panelistas, saber si es que todos pueden ver las diapositivas. ¿Está correcto? Sí, se ve. Todos ven. Bueno, como les decía, a mí me toca hablarles como geógrafo, como urbanista, como arquitecto, como paisajista, como actor que trabaja desde la encrucijada de múltiples disciplinas que trabajan y se preocupan en la manera en que el territorio se configura en el Paraguay. Estamos en el Paraguay. Las regiones del Paraguay son diversas, son cambiantes, son dinámicas, y nosotros los paraguayos tenemos el gran deber de comprender un poco cómo se configura el territorio y cómo lo hemos configurado a lo largo de las últimas décadas. No solamente entendiendo el territorio como un soporte físico, un soporte donde tienen lugar el escenario de las operaciones, sino comprender un poco cómo las sociedades humanas, como decía anteriormente, lo transforman y lo administran desde un componente dinámico. ¿Qué pasa con la demografía? ¿Cuáles son las tendencias del crecimiento de la población? ¿Cuáles son las tendencias migratorias en Paraguay? Y por más increíble que pueda parecer, en Paraguay carecemos de estudios para comprender cómo nos movemos los paraguayos, cuáles son las incidencias de la migración rural urbana, por ejemplo. Y también tenemos que posicionarnos desde lo administrativo. ¿Cómo administramos el territorio? ¿Cuáles son las herramientas que desplegamos para poder actuar de manera voluntaria, de manera voluntarista, de manera activa en corregir ciertos desajustes que hemos creado y generado en nuestro territorio? Y otro elemento esencial que nos ofrece la mirada territorial es la mirada multiescalar. Mirar el Paraguay no solamente desde nuestras cuatro paredes, sino mirar nuestras regiones, mirar nuestras ciudades, mirar la diversidad de nuestras áreas rurales, que son tan diversas, mirar el Chaco, mirar la región oriental, y dentro del Chaco y dentro de la región oriental, los crisoles y las variedades de paisajes, de ambientes y también de sociedades es muy importante. Y también tenemos que reposicionar el Paraguay dentro de la manera en que el Paraguay se inserta al mundo. Desde hace más de 5 años hablamos de un Plan Nacional de Desarrollo en el Paraguay, y una de las facetas, una de las apuestas de este Plan Nacional de Desarrollo era posicionarnos e integrarnos adecuadamente al mundo. Y la palabra o la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué tipo de adecuación de Paraguay en el mundo? En un país donde tenemos una matriz productiva basada en la agroexportación, ¿cómo cuestionamos los modelos? ¿Cómo evolucionamos? Y cómo, como lo dijeron los antecedentes, los últimos panelistas, cómo cuestionamos los modelos y cómo construimos un modelo que esté acorde a las perspectivas contemporáneas y futuras que se vienen, como nos decía el señor Eric Fernández. Decíamos, aquí estamos hablando hoy, ayer nos mencionaba el presidente de que ayer hablábamos de los desafíos de las ciudades. Hoy nos toca hablar, de la producción rural verde, pero tenemos que recordar qué es lo rural en Paraguay en un contexto donde la urbanización avanza a grandes pasos, donde la urbanización alcanza niveles que nunca antes se han alcanzado. Nuestro Paraguay rural, ese Paraguay dicotómico entre la ciudad, el Gran Asunción, y el interior rural, está cambiando por completo. Tenemos que cambiar nuestras anteojeras para entender el Paraguay como nos invita a ser comprendido el Paraguay contemporáneo. El Paraguay rural del interior ya no es lo que era ayer. Ya no podemos mirarlo desde la perspectiva de la década del 90. El Paraguay rural es híbrido. El Paraguay rural es mucho más urbano que ayer. El Paraguay rural no es solamente productivo. El Paraguay rural es también el Paraguay de los servicios, es el Paraguay del comercio, es el Paraguay de la industria, es el Paraguay de las apuestas nuevas, es el Paraguay de las desigualdades. Entonces tenemos que comprender un poco cómo está configurado este Paraguay rural. ¿Qué es el Paraguay rural? ¿Qué producción sostenible verde vamos a impulsar? ¿En qué regiones? ¿Con qué criterios? Y la tesis central de mi presentación de hoy es que generalmente en Paraguay olvidamos al territorio. Tenemos numerosos gráficos, tenemos textos, tenemos tablas, pero muy pocas veces recurrimos a la herramienta fundamental que es la cartografía.
un geógrafo francés en la década del 70, no me cansaría nunca de decirlo, decía que la geografía sirve antes que todo a hacer la guerra. Y el principal elemento, el principal instrumento para hacer la guerra o para tener una estrategia de desarrollo en realidad es la cartografía, es comprender cómo está configurado nuestro territorio, qué vamos a ordenar, qué vamos a producir, qué vamos a planificar. Y por consiguiente la herramienta cartográfica se vuelve crucial para entender cómo son nuestros territorios rurales contemporáneos. Este mapa nos muestra de manera algo vulgar cómo se distribuyen los diferentes modelos productivos en el Paraguay. Este mapa evoluciona, cambia año tras año y tenemos un Paraguay, el Paraguay milagroso que nos presentaban en la geografía universal en la década del 90, cuando unos geógrafos se ponían a analizar el Paraguay y nos decían: hay un Paraguay que es milagroso, milagroso, hay que tener cuidado, tómenlo con pinzas, es el Paraguay del Este, el Paraguay que se inserta a través de su plataforma de producción de cereales al mundo. Muchas veces produciendo cereales no solamente para alimentar personas, como nos decía el señor Eric Fernández, sino para alimentar ganado en otros continentes. Entonces tenemos que pensar este tipo de modelos. ¿Cuál es el otro Paraguay? El Paraguay problemático, el Paraguay difícil de gestionar, el Paraguay en dificultad. Es el Paraguay de la agricultura familiar campesina en crisis, y el señor ingeniero ministro Santiago Bertoni nos podría hablar de esto mejor que nadie, cómo el modelo de la agricultura familiar hoy en día se encuentra en crisis. Tiene que lidiar con los desafíos del cambio climático, tiene que lidiar con los desajustes existentes en la distribución de la tierra en el Paraguay, tiene que lidiar con importantes problemas relativos a la comercialización, tiene que lidiar con importantes problemas relativos al contrabando, y por un débil acompañamiento del Estado en crear cadenas productivas que sean diversas, que sean complejas, que permitan producir a todos los que pretenden hacer agricultura. Y hay que recordar que en Paraguay hay cada vez menos personas que pretenden hacer agricultura. Si es que nos fijamos en un cuadro que les propongo aquí a continuación, entre el 91 y el 2008, es decir, hace 10 años, entre el 91 y el 2008, la cantidad de personas que tenían una finca agrícola y que producían pasaron de 1.038.000 personas a 763.000 personas. Y estas personas son cada vez más envejecidas, son cada vez menos jóvenes. Muchas veces en Paraguay, con nuestra anteojera dicotómica entre lo urbano y lo rural, creemos que en las zonas rurales del Paraguay solamente hay campesinos, pero hay cada vez más personas urbanas que quieren hacer, por ejemplo, desarrollo turístico, circuitos, cadenas de valor. En Paraguay, ¿cómo pensamos mejor la manera en que consumimos? ¿Cómo pensamos mejor nuestras cadenas logísticas? La agricultura no puede ser pensada solamente como agricultura, tiene que ser inserta en un contexto de comercialización, de generación de servicios, de circuitos logísticos para el consumo. Y nosotros, los urbanos tradicionales que estamos desde Asunción, ¿cómo hacemos para pensar y consumir mejor? ¿Qué consumimos? ¿Dónde consumimos? ¿A partir de qué productos consumimos? Muchas veces, todos lo sabemos, la producción que es producida en el distrito de Curuguatí, por ejemplo, en el centro norte de la región oriental, les pongo aquí con mi mouse donde está el distrito, muchas veces la producción que es producida ahí va a Asunción al mercado de abasto y luego llega de vuelta a esta ciudad intermedia que es Curuguatí, que hace parte de la nueva faceta urbana de la zona rural tradicional del Paraguay. Entonces, ¿cómo pensamos en circuitos? ¿Cómo pensamos en turismo? ¿Cómo pensamos en marketing territorial? El señor, una vez más, me refiero a lo que decía el señor Eric Fernández. ¿Cómo le damos valor a la producción paraguaya más allá de lo que vale el producto en sí? ¿Cómo le agregamos eso de la identidad, del terruño, de la cultura? ¿Qué tipo de producción rural agrícola tenemos que prever en el Paraguay? Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es esa. Y una vez que nos hicimos esa pregunta, volver a cuestionar qué nos dicen los mapas, qué nos dicen las características del territorio, no solamente las características edafológicas, no solamente las características geológicas, sino las características de la ocupación humana, sino las características del tejido parcelario. ¿Cómo son nuestros territorios? ¿Cómo planificar el Paraguay rural y su producción si es que no tenemos bien claro cómo están configurados los territorios? Parece abstracto lo que digo hasta el momento, pero les recuerdo que muchas de nuestras leyes, normativas, programas, instrumentos, son herramientas que están pensadas a la escala nacional y que no se adecuan de manera fehaciente y de manera pertinente y de manera coherente
a la diversidad de los territorios. Por consiguiente, tenemos reglas, estrategias, tenemos herramientas jurídicas que son genéricas, que se adecuan o que pretenden adecuarse de la misma manera en todos los territorios. Nosotros abogamos claramente porque en el Paraguay empecemos a desarrollar una perspectiva diferente a este respecto. Sabemos que la agricultura, los agronegocios, toda la cadena productiva rural, agropecuaria, para no decir agrícola solamente en Paraguay, representa un peso considerable en el PIB, representa un peso considerable en nuestra economía nacional. Sin embargo, esto nos obliga a pensar cómo reorganizamos, cómo lo que hicimos en el pasado, en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90, lo cuestionamos para decir cuál va a ser el modelo del Paraguay de la década del 2020. ¿Qué tipo de territorio queremos? Discúlpenme, yo le hablo desde la perspectiva del geógrafo, del urbanista, del arquitecto, el que no puede pensar otramente que a través del territorio. ¿Qué espacios vamos a construir en Paraguay? ¿Vamos a permitir que nuestra frontera este, nuestra frontera de la agricultura tecnificada, con todos los bienes que nos aporta también y también los inconvenientes que nos genera, qué tipo de estrategias de conservación vamos a desarrollar ahí? La semana pasada celebrábamos la conducción de la ley de deforestación cero. ¿Qué va a pasar en el Paraguay cuando pretendamos reinstaurar nuestros bosques? Eso va a llegar en breve. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? ¿En qué suelos? ¿A partir de qué cartografía? Esto va a ser imposible hacerlo sin cartografía y también va a ser imposible sin pensar un modelo social, equitativo, justo para el Paraguay. Y eso tenemos que empezar a comprenderlo muy bien. Hay numerosos productores, pequeños productores, si ustedes se fijan en la tabla que les estoy mostrando ahí a continuación, las fincas, las parcelas productivas, agrícolas, rurales, entre el 91 y el 2008, si ustedes se fijan, las parcelas de 5 a 10 hectáreas no dejaron de disminuir. No se trata de cuestionar el modelo de distribución de la tierra, solamente hacerlo por hacerlo, sino que comprender qué tipo de producción vamos a poder desplegar a partir de esta nueva reorganización de la distribución de la tierra en el Paraguay. ¿Qué lugar para los medianos productores que quieren apostar por la agricultura biológica? ¿Qué lugar para los productores que quieren apostar para el consumo interno que está constituido hoy en día por más de 2,5 millones de urbanos que requieren de productos agrícolas, como nos decía el compañero Oscar Rodas, y su maravillosa iniciativa de apoyar la producción agrícola periurbana de los alrededores de Asunción? ¿Qué lugar le damos a ellos? ¿Qué tipo de fincas se necesitan? ¿Qué tipo de productos tenemos que implementar? Y más allá de los productos, sabemos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería desde hace mucho tiempo nos invita a pensar en términos de rubros. Y esos rubros, ¿cómo los vinculamos con otras economías rurales que no sean solamente agrícolas, que sean también turísticas, que sean de logística, que sea de consumo, que sea de valorización del patrimonio rural? Milda Rivarola, destacada socióloga de nuestro país, nos dice y nos repite que en Paraguay tenemos que destacar el patrimonio rural que hace parte de nuestra cultura profunda en Paraguay. Les quiero mostrar unos cuantos mapas solamente para dar cuerpo a lo que estamos diciendo y recordar que existen un montón de configuraciones rurales productivas en el Paraguay. Este caso es un poco el caso que les hablaba en el ejemplo de Curuguatí. Ven acá, este es el distrito de Curuguatí, principalmente su ciudad emergente que surge con fuerza en el interior de la región oriental, con San Estanislao, con Coronel Oviedo, con Santa Rosa de la Guarabí. En el medio de este nuevo entramado urbano se desarrolla lo que Terry McGee, un geógrafo canadiense, llamaba los desacotas, espacios híbridos, semiurbanos, semirurales. ¿Cómo producimos en esos ambientes? ¿Cómo producimos en esos ambientes que precisamente en la década del 70, del 80 y del 90, a través de las políticas de colonización agraria, para no decir de reforma agraria, hemos configurado sin ningún criterio de cartografía para comprender cómo loteábamos, cómo hemos loteado el territorio rural paraguayo? Hoy en día nos queremos meter un tiro cuando pensamos en la manera en que hemos loteado nuestras áreas urbanas, sin agua potable, sin electricidad, sin servicios básicos, y nunca nos preguntamos cómo hemos loteado nuestras áreas rurales y qué pretensiones teníamos para producir en ellas. Todo lo que ven ustedes aquí, los puntitos negros, son una vivienda. Todos los puntitos verdes que ustedes ven aquí entre las viviendas y los caminos son remanentes boscosos que los pequeños productores ya no pueden producir y no pueden poner en valor porque no tienen suficiente mano de obra para trabajar. Entonces, cuando hablamos de proyectos de reforestación como el proyecto Proeza, grandes proyectos,
¿Cómo pensarlo sin cartografía? ¿Cómo pensar y empezar a trabajar sin hablar de lo existente? Sin hablar de qué nos invita a comprender el territorio para crear proyectos espaciales. Sí, se han desarrollado numerosas iniciativas, numerosos proyectos que nos permiten no partir de cero. Sin embargo, la mayoría de nuestros proyectos son diagnósticos solamente. Y cuando nos invitamos a realizar un proyecto, a hacer una propuesta, muchas veces el proyecto es exactamente la fijación del diagnóstico. En esta zona se produce, en esta zona se mantiene, se conserva, en esta zona se destina al comercio y lo dejamos así, estático. No hay un ensayo en Paraguay para comprender un poco cómo tenemos que proyectar el espacio. Cómo tenemos que comprender dónde están los suelos arenosos, dónde están los suelos arcillosos, dónde están las zonas altas de recarga de los acuíferos, cómo está configurado el entramado parcelario, cómo pretender hacer ordenamiento del territorio, pensar producción rural sostenible sin hablar de las parcelas, señoras y señores. Es imposible, es un despropósito total, porque hoy en día en nuestra sociedad prima la propiedad privada. Por ende, lo que cada quien haga en su finca tiene que estar sincronizado con el que haga el vecino. Tiene que estar sincronizado respecto de qué tipo de suelos tiene. ¿Dónde están los arroyos? Miren cómo el entramado parcelario lo hemos ignorado por completo. Y hoy en día con nuestras reglas genéricas de aplicación de producción rural, de conservación, no logramos componer con todo esto. Podemos hablar también, como nos decía una vez más el señor Eric Fernández, quien escuché con atención, así como los demás compañeros, ¿qué tipo de producción de agroforestería podemos proponer en el interior del país? A partir de las parcelas tradicionales que encontramos. Este es un caso en que hemos trabajado en el distrito de Capíbaru, donde un productor en particular dijo, yo no puedo seguir haciendo monocultivo. Ojo, el monocultivo no es solamente propenso y propicio y propio de la agricultura tecnificada, sino también de nuestra agricultura familiar campesina. Ya no puedo hacer monocultivo, ya no puedo ser dependiente de un cierto rubro, tengo que especializarme, tengo que diversificarme. Ahí está la clave. La resiliencia parte a partir de la diversificación productiva y a partir también del autoconsumo. ¿Qué tiene de malo el autoconsumo? Tiene numerosos elementos positivos. El consumo local. Este productor de Capíbaru podría llevar su producción en el centro urbano de Capíbaru, en el centro urbano de San Estanislao, en el centro urbano de Curuguatú. Tenemos que empezar a pensar nuevas logísticas a partir de cómo está configurado el territorio. Una vez más, insisto sobre este punto y quisiera mostrarles para terminar algunas fotografías, mapas, para mostrar un poco las incoherencias del pasado con las que tenemos que lidiar hoy en día, la manera en que hemos distribuido las propiedades en el Paraguay. Este es el caso del Chaco paraguayo, fotografías tomadas desde el avión, desde lo alto, para entender un poquito, y esta imagen lo muestra mejor que ninguna otra palabra, la manera en que nosotros hemos dividido el territorio sin considerar las particularidades del sitio. Fíjense en el Chaco ha sido loteado para maximizar el acceso al río Paraguay. Hemos creado parcelas enormes, muchas veces de 4.000 hectáreas, parcelas genéricas, y hoy en día queremos implementar reglas de conservación que son genéricas. ¿Cómo hacemos para que esas reglas de conservación se adecuen a estas particularidades? ¿Cómo hacemos para convencerle a un productor y a su vecino y a su otro vecino y a su otro vecino que tienen que mantener un corredor hídrico en común? ¿Cómo hacemos para generar paisajes sostenibles, paisajes resilientes, paisajes de conservación, paisajes de mantenimiento de las tramas verdes y azules? ¿Cómo hacerlo sin cartografía? Nosotros abogamos claramente por una perspectiva regionalizada, una perspectiva paisajística, sin este instrumento, sin estos ensayos, sin recurrir a la cartografía. Va a ser imposible. Y va a ser imposible también, para hablar en términos realistas, crear de manera creativa, valga la redundancia, nuevos instrumentos que nos permitan estar a la altura de los desafíos que nos van a tocar enfrentar. El caso del Chaco paraguayo con sus parcelas cuadradas que tenemos que componer entre ellas, algunos análisis, la cartografía que nos permite entender un poco cómo están dispuestas las parcelas, dónde están los suelos bajos, dónde están los suelos altos, dónde están las zonas de recarga de los acuíferos, qué zonas tenemos que producir, qué zonas tenemos que conservar, dónde instalar nuestras ciudades, dónde instalar nuestros loteamientos, dónde permitirlos y dónde no, para preservar la agricultura de proximidad. En todo caso, proyectos, poner en el papel proyectos y propuestas. Yo soy un paraguayo joven, me decían,
con todo mi equipo, nos esforzamos de creer de que el proyecto puede ser transformador. Sin proyecto, sin propuesta, va a ser imposible pasar al frente, va a ser imposible proponer soluciones creativas e innovadoras. Y por último, les dejo con este esquema que nos permite entender un poco cómo está configurado el territorio y cuántos tendríamos que generar de este tipo de esquemas en el Paraguay para comprender en una lógica de cuenca, de paisaje, cómo se estructura la producción alrededor de la ciudad de San Juan Nepomuceno, en el este del departamento de Caazapá. Esa franja porosa entre la agricultura tecnificada y la agricultura familiar campesina. ¿Qué tipo de espacios tenemos que conservar? Una vez Oscar Roda nos habló de un elemento interesante que es la perspectiva de conservación del paisaje y de los cursos hídricos. ¿Cómo vamos plasmando todos estos proyectos en el papel, en la cartografía, en la estrategia? No hay estrategia sin cartografía, no hay estrategia sin esquemas, no hay estrategia sin proyectos. Genérica mi presentación, pero es un poco para invitar a recurrir, a retornar al territorio y a sus instrumentos, sin lo cual va a ser imposible cuestionar nuestro modelo de desarrollo económico, pensar otras alternativas de producción rural, que no solamente tienen que estar vinculadas a la agricultura, sino que tienen que estar acompañadas de toda una rama de actividades logísticas, de turismo. Ya lo dije y no me voy a repetir. Le agradezco muchísimo por su atención y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Fueron 3 exposiciones sumamente interesantes que las trataré de resumir y comentar brevemente desde la presentación de Eric Fernández, especialista en agricultura y alimentación del Banco Mundial. Sobre todo se destaca que es posible y necesaria una recuperación verde de América Latina y el Caribe. La crisis climática no desaparecerá. La pandemia no hace pasar la crisis climática y ambas muestras de las desigualdades y los bajos rendimientos económicos. Las mayorías de economías enfrentan desafíos centrales y destaca las importantes decisiones que el Paraguay está tomando al respecto. Menciona que el cambio climático se está acelerando de acuerdo a los datos de la NASA y vea los niveles de CO2 y su relación con la temperatura global desde el año 2002 al 2019, mostrando los incrementos. Los desafíos que se vienen como alimentar a 10.000 millones de personas mientras no usemos más tierra, reduciendo emisiones y mejorando la resiliencia climática, estrés hídrico y pérdida de biodiversidad. El Banco Mundial apoya la agricultura inteligente con respecto al clima. Esto tiene 3 temas principales: mayor productividad, mayor resiliencia a sequías y plagas, enfermedades, y menos emisiones por cada caloría o kilo de alimento producido. Los pilares del Banco Mundial son 5: innovación, incentivo, instituciones, inversiones e información, apoyándose en un enfoque de paisaje integrado o cadenas de valor. Compromisos cooperativos entre los 5 pilares: detección de riesgo climático, desastres, beneficios colaterales del clima, contabilidad de gases de efecto invernadero, precio sombra de carbono, indicadores climáticos, etc. Con respecto al señor Oscar Roda, es que quiero descargar su magnífica exposición también, sobre la conservación y que la producción van de la mano, la protección del suelo, el cuidado de la biodiversidad y de los parques nacionales, situaciones que no tienen que ser antagónicos, sino complementarios. Tenemos que desarrollar la economía verde, que sea parte del patrimonio cultural y social del Paraguay, y que el Paraguay trabaja de la mano con la calidad y con el esfuerzo y con la sostenibilidad en la lucha contra el cambio climático, y que las características que ha tenido el Paraguay por un clima benéfico hoy ha cambiado y los efectos son notorios. Con respecto a la última exposición, ha destacado la dicotomía entre lo que es el desarrollo del urbanismo, el desarrollo rural,
los diferentes cambios que hemos tenido en nuestra ruralidad, la ruralidad agraria del Paraguay, y sus manifestaciones y aquella planificación, si es que podemos llamarla, desordenada que se ha tenido en el transcurso de los distintos esquemas de desarrollo que se han desarrollado, no solo no respetando las realidades particulares territoriales que han surgido en los distintos periodos y a los cambios que que tienen que enfrentarse los pequeños productores en un contexto cada vez más cambiante del mundo. Y una serie de cuestionamientos que muchos quizás no tengamos respuestas, sino que tengamos que tener un espacio de reflexión mutua y el consenso para encontrar respuesta a todos esos cuestionamientos. De mi parte, también quiero hacer unas reflexiones. Creo que un actor que debería de haber estado en este panel es el productor agrícola, ya sea pequeño, mediano o grande, que es el que vive, desarrolla y sufre de todos estos cambios, y el cual nos podría haber dado una visión muy importante de todo lo que está sucediendo a nivel del campo. El Paraguay es un país que, si lo analizamos en el contexto global de las emisiones de gases de efecto de invernadero, nuestra participación no es más del 0,02%. También debemos destacar que nuestros sistemas de producción, también como lo destacó Oscar Rodas, van tendiendo cada vez más a sistemas cada vez más resilientes, cada vez más acomodados con lo que es el ambiente, de manera a desarrollar sistemas productivos cada vez más sostenibles, y los productores han comprendido eso y se va avanzando de manera cada vez más fuerte hasta lo que yo digo, la carencia grande que tenemos es en la comunicación y en el desarrollo de información para comunicar nuestros sistemas productivos, y de esa manera también poder acceder a esquemas de mercados en los cuales estos productos producidos bajo estas condiciones podrían tener ventajas comerciales, y con eso permitir también mejores beneficios económicos a todos los productores. Por otro lado, también un riesgo que veo es que cuando entramos en esquemas de producción, llámese orgánicos, verdes, biológicos, debemos de tener en cuenta también que estos esquemas de producción muchas veces van ligados a esquemas de certificación, a los cuales los pequeños productores ven dificultados su acceso, y esto lo que podría ser una ventaja también podría constituirse en un esquema de exclusión para ciertos sectores de productores que hemos de tener en cuenta, de manera a que nuestros sistemas de producciones no sean solamente resilientes y ambientalmente sostenibles, sino que también sean cada vez más inclusivos para los pequeños productores. Yo me voy quedando por acá antes de entrar en la fase de preguntas, y cedo también la palabra a la presidenta del Infona, Cristina Boreleski, para sus comentarios. Muchísimas gracias, ministro. Creo que usted resumió bastante bien las tres presentaciones. Creo que fue muy interesante escucharlos a los tres, diferentes ámbitos. También estoy un poco de acuerdo con lo que dice el ministro. Creo que faltó un poco el sector productivo, el pequeño productor, el mediano, el grande. Sería importante también un poco escucharlos y ver la percepción que ellos tienen hoy en día de lo que es la agricultura y la producción sostenible para nuestro país. Ya creo que varios de los panelistas comentaron que nuestro país es un país productor de alimentos. Acá no estamos hablando de dejar de producir, sino que de combinar la producción con la conservación. Entonces, a partir de eso un poco quería abrir el espacio de preguntas y respuestas. Y si me permiten, yo tengo una pregunta un poco general que va para los tres panelistas.
lo pueden ir respondiendo por orden de cómo hicieron sus presentaciones, o si alguien se anima a responder primero. Y me preguntaba un poco a cómo podemos encaminar nuestras políticas públicas para balancear los pilares ambientales, económicos y sociales del desarrollo sostenible. Quisiera tomar la primera respuesta, si me permitís, Cristina. Adelante, Nacho. Bueno, estamos a las puertas de un nuevo censo agropecuario, un hecho también histórico que se está gestando. Y bueno, en base a lo que mencionan los panelistas y también el señor ministro, creo que es el momento de que ese censo tiene que ser integrador. Ese censo tiene que ser la base para una política pública para replantear absolutamente la inteligencia territorial y el desarrollo rural en Paraguay. Ojalá que esa gran necesidad que se tiene se integre. Nosotros que trabajamos con el tema de yerba mate celebramos que el Ministerio de Agricultura ha desarrollado un censo de productores de yerba mate y se ha demostrado que son 80.000 productores nada más que en Itapúa. Imagínense la red social que se forma con la producción en nuestro país. Entonces, las políticas públicas tienen que ser integradoras, lo agrícola, lo forestal, lo ambiental, lo pecuario tiene que estar integrado al territorio, y ojalá que de a poco, con el nuevo código ambiental, con todo estos avances que se dio en las políticas forestales, yo mencioné nada más el derecho real de la superficie forestal, que ha sido tan positivo para el Paraguay, y ahora con las nuevas inversiones que se van a venir en el sector forestal, ojalá que se integren realmente, que las políticas públicas en Paraguay de manejo de nuestro territorio sean integradoras. Ese es un poco el clamor que tenemos de la sociedad civil. Gracias. Yo me animo a continuar. Bueno, yo creo que los tres pilares fundamentales, lógicamente, tienen que ir de la mano, y tenemos que convencernos de que no va a haber producción verde, no va a haber producción sostenible sin justicia social. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales de nuestra reflexión que tenemos que llevar a cabo en el Paraguay, pensar alternativas al modelo. No digo modificarlo todo, partir de lo existente, partir de lo que funciona, y también encontrar alternativas resilientes, pero el encuentro, la encrucijada entre lo social, lo económico y lo ambiental está en el espacio, está en el territorio. No se va a poder alcanzar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental si es que no hay soluciones creativas a partir del territorio, a partir de lo que existe, a partir del lugar donde decidimos que conviene conservar. A partir del momento en que identificamos que en el territorio la zona que hay que conservar de manera preponderante es tal y no otra. Cuando decimos que es tal ciudad la que merece un nuevo equipamiento colectivo. Cuando decimos tal infraestructura la que necesitamos para que nuestra producción agrícola y pecuaria se desarrolle. Sin eso, sin esa perspectiva, imposible de hacer encontrar los tres. Así que disculpen, siempre repito el tema del territorio y hablamos de lo que la perspectiva que es la nuestra, pero estamos seguros que esa es la perspectiva que tiene que seguir el país para encontrar soluciones creativas acordes a las realidades, a las diversas realidades que nos toca enfrentar. Yo quisiera hacer una pregunta a Eric, teniendo en cuenta, en consideración algunas situaciones que se van sucediendo a nivel global. Países como el Paraguay, que afortunadamente por condiciones, recursos naturales o el entusiasmo de sus productores, por llamarlo de una manera, se han compartido en países exitosos, productores y exportadores de alimentos, y en un contexto global cada vez más estamos comprometidos no solo en lo que se refiere a un desarrollo económico, sino que en un imperativo global de alimentar un planeta con una población cada vez más creciente y con recursos
cada vez más menos disponibles y con más escasos, que nos obliga a ser eficientes, y ahí lo ha mencionado él con mucha, donde está la innovación, el uso adecuado, agricultura resiliente, etcétera, etcétera, para ir logrando esto, el aumento. Pero por otro lado nos vemos a visiones bastante complejas, como algunas opiniones y opiniones que vienen de organismos internacionales, por ejemplo, induciendo al no consumo de carne, ¿verdad? Cuando la carne o la producción bovina es una de los principales pilares de nuestra economía, del cual vive muchísima de nuestra población y sostiene una industria bastante importante, en el cual se les pone al ganado o a las vacas como responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. Y realmente yo creo que los sistemas productivos son, en el caso nuestro, estamos absolutamente convencidos de que nuestros sistemas son diferentes, basados en sistemas de producción bajo pastoreo, bajo gramíneas, etcétera, que hacen que el sistema tenga un balance positivo, inclusive con respecto a la emisión de esto. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo cree que países como el nuestro debemos enfrentar este tipo de desafíos cuando en un mercado internacional cada vez más exigente, y sobre todo con algunos preconceptos no basados precisamente en ciencia, con los cuales nos es muy difícil enfrentarnos? Muchas gracias. Una pregunta muy, muy interesante y relevante realmente, porque hay dos cosas muy importantes para pensar, creo. Hay un mercado emergente que tiene demanda y va a tener demanda por muchas décadas por productos de calidad. Y en muchos casos, como mis compañeros, los otros panelistas resaltaron, informaron que la preocupación, grande preocupación siempre es cantidad. Máximo, vamos a maximizar producción, vamos a exportar muchas cosas. Cada vez más importante tener en cuenta la calidad de la producción, tanto de las tierras, los recursos utilizados, la cadena del valor, cómo minimizar la pérdida, el food loss and waste. Si cada vez estamos produciendo más y estamos perdiendo 30-40% en el cadena de valor, no es sostenible. Entonces, cualquier esfuerzo que podemos demostrar para el mercado que estamos haciendo esto, estamos cada vez entrando en una economía circular, va a haber una respuesta de los mercados, ¿no? Eso es importante. Food loss and waste es uno. El otro es el impacto ambiental. El tercero es el bienestar animal. Entonces, los tres temas, el salud del pueblo, tanto del Paraguay cuanto fuera, el salud de la planeta y el salud de la economía. El tema ahora cada vez es la salud, porque cada uno puede consumir lo que quiere, claro. Puede elegir a consumir carne o consumir una alternativa. Pero si tenemos sistemas de producción bien hechos, con una trazabilidad total, hay una confianza de mercado de que puede alimentar tanto el valor para el productor, no solamente en términos de toneladas producidas, pero también un premio, por ejemplo, de carbono, de reducción de emisiones, de conservación de la biodiversidad. En sistemas silvopastoriles en América Latina tenemos buenísimos ejemplos de cómo se podemos utilizar especies nativas, y esas especies nativas pueden contribuir a disminuir la emisión de metano. Los australianos tienen datos buenísimos sobre cómo las especies nativas de pasturas naturales pueden contribuir para calidad de la producción. Entonces, yo veo camino muy seguro para enfocarnos en el aspecto de calidad
un buen rendimiento, claro, un ingreso razonable para el productor, importantísimo, para mantenerlos bien en el campo, en el medio rural, como mis compañeros hicieron, y también para ver nuevos mercados. La economía, la bioeconomía es cada vez más fuerte. Puede ser en combustibles, puede ser en nutracéuticos, puede ser en otros productos nuevos para industria. Realmente el pueblo, la humanidad depende de 3 gramíneas: arroz, maíz y trigo, y 2 raíces: papa y mandioca, como se llama en Brasil. 5 especies que alimenta el agribusiness a nivel mundial. Claro, carne es importante, avícola, pero se ve el punto que hay oportunidades de diversificar nuestros sistemas de producción. Con la diversificación vienen nuevas oportunidades de mercado y al mismo tiempo resiliencia y sostenibilidad de nuestros paisajes. Gracias. Gracias, Eric. Y te vuelvo a molestar con una pregunta también. Queremos un poco saber ejemplos o experiencias internacionales bajo condiciones similares a las de Paraguay, un poco en cuanto a lo que es la producción sostenible. Sí, ¿no? Hay buenísimas experiencias en América Latina, en otros continentes también, que podemos aprovechar para aprender. Ahora, no necesariamente todos son igual para Paraguay y podemos adaptarnos bien. Por ejemplo, en el Cerrado de Brasil hay varios elementos de agricultura de bajo carbono, agricultura de bajo carbono, que se llama ahí, ABC, que son dedicados a apoyar los productores con un insumo financiero para mejorar bastante su producción, no deforestando, recuperando áreas grandes que no están en buena condición, pueden ser hasta degradados por varias razones. Y hay insumos ahora para ayudarlos. Entonces, ABC es un programa muy interesante. Colombia tiene un ejemplo muy interesante. Ahora es un poco diferente, pero hay pasturas igual al Chaco. Es un agroecosistema, agroecosistema un poco diferente, pero podemos adaptar esas experiencias de sistemas silvopastoriles, sistemas agrosilvopastoriles para cada zona agroecológico, para adquirir algunos elementos importantes, cómo juntaron diferentes componentes. Por ejemplo, en el ejemplo que ilustramos en la Amazonía, conseguimos utilizar un manejo integrado de las pragas, para plantar y producir caoba, Swietenia macrophylla, que es una especie, un árbol casi extinto en la Amazonía por valor muy alto y con la dificultad de tener en plantaciones porque viene una mariposa y comienza a crear problemas y el árbol sale como un arbusto que no tiene valor de madera. Ahora nos tenemos caoba ahí que son lindísimos, ahora usando especies nativas, conocimiento nativo para adquirir y juntar ese conocimiento de especies tradicional con ciencia actual, real, para tener sistemas en grandes escalas. Entonces, hay ejemplos en África también, tenemos ahora en las sabanas, que podemos compartir con Paraguay. En Asia también tenemos, Europa también están utilizando experiencias de América Latina ahora para tener grandes proyectos para producir ganado en sistemas muy bien pensados, bien diseñados, usando tecnología de América Latina con nuevas gramíneas, especies adaptadas, una rotación sin fuego
cercas eléctricas, todo eso. Entonces hay muchas cosas para aprender y utilizar. Y no vamos a tener cosas perfectas, pero podemos comenzar y vamos aprendiendo y mejorando con tiempo. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, lastimosamente nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero bueno, justamente mi siguiente pregunta iba a ser la reflexión que hago ahora, y bueno, es un poco la pregunta que nos queda a todos, es también el nivel de compromiso de todos los actores del sector de la sociedad, ¿verdad? La construcción del desarrollo sostenible es una construcción que la tenemos que hacer en conjunto, ¿verdad? Porque si no, no vamos a tener éxito. Yo creo que todos los actores de la sociedad deben estar involucrados un poco en la construcción de políticas públicas que apunten al desarrollo sostenible. Ya lo decía Eric, es una cuestión de decisiones pequeñas que las vamos tomando, pero a medida que esas decisiones se van haciendo en sociedad, se van haciendo a nivel país, se van haciendo a nivel regional, van generando ese impacto tanto en el clima como en la economía y en la sociedad. Entonces creo un poco la pregunta que nos queda a todos, creo que tanto a panelistas como a aquellas personas que nos están viendo en vivo, es un poco cuál es el nivel de compromiso hoy en día de nuestra sociedad en la construcción de políticas públicas que apunten al desarrollo sostenible. De mi parte, les agradezco muchísimo a Nacho, a Eric, a Kevin por sus presentaciones. La verdad que fueron muy interesantes. Creo que nos vamos un poco con algunos conceptos un poco más nuevos. Agradecerle también al ministro por moderar conmigo este espacio, al presidente del Banco Central también por la invitación, a todo el equipo del Banco Mundial, y bueno, espero que podamos vernos pronto otra vez en un espacio de diálogo en donde estemos apuntando a la construcción de políticas públicas que tengan como meta el desarrollo sostenible en nuestro país. Recordar que el desarrollo sostenible implica 3 parámetros: social, económico y ambiental, y como sociedad, como gobierno, debemos buscar el equilibrio entre estos 3 parámetros. Muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra al ministro para que haga el cierre también del panel. Muchas gracias, Cristina, ¿verdad? Creo que hubo propia también tus reflexiones. Es un panel sumamente interesante en el cual yo creo que muchos quedaríamos quedar horas conversando sobre un tema del cual bastante apasionante, pero lastimosamente el tiempo nos obliga también a ir cerrando. Quiero agradecer al Banco Central del Paraguay, en la persona de su presidente, por haber albergado esta reunión, también al Banco Mundial por su apoyo para la misma, y a todos los panelistas por por esta magnífica presentación y reflexiones que nos quedan en lo que decía ya Cristina sobre los pilares del desarrollo sostenible y la complejidad de buscar el justo equilibrio entre estos pilares en el marco del desarrollo de políticas, buscando que los intereses de todos los sectores. Por otro lado, también, si bien la pandemia trajo muchas cuestiones negativas, muchos aspectos terribles, creo que ha servido también para posicionar algunos temas como la agricultura que se ha valorizado en su justa medida, por lo menos en países como los nuestros, donde gracias a un esfuerzo de los pequeños, medianos y grandes productores, las cadenas de abastecimiento se han mantenido, hemos tenido alimentos en nuestras mesas abundantes, y inclusive en el caso del Paraguay, si revisamos algunos números, con un desempeño mejor de algunos sectores que el año anterior sin pandemia. Agradeciendo una vez más a toda esta oportunidad de participar acá. Agradezco a todos esta oportunidad y quedamos atentos para cualquier otra convocatoria y seguir hablando de este tema tan interesante y que nos entusiasma a todos. Muchas gracias, ministro Bertoni, muchas gracias a Cristina, presidenta del INFONA, y a todos los panelistas que han estado hoy presentes.
Con esto estaríamos dándole finalización al segundo día de la Semana de Crecimiento Verde, un poco el espíritu cuando pensábamos, junto con el presidente del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en pensar esta semana, el espíritu era de pensar las distintas dimensiones que pone el crecimiento verde y una economía verde, que no es solo lo rural, por eso ayer hablamos de los temas urbanos y las dimensiones que tiene el cambio climático y la necesidad de crecimiento verde viendo el punto de vista urbano de las ciudades resilientes. Hoy veíamos lo rural, una conversación fascinante, donde creo que lo interesante es cómo estas dos crisis que hoy están resaltando, la crisis climática y la crisis pandémica, tienen efectos en las desigualdades que están creando y también en los bajos rendimientos económicos, y pone aún más en relevancia la necesidad de pensar en los sistemas productivos hacia adelante. Creo que lo bueno de la conversación de hoy es que hay una esperanza, que es posible, nos decía Eric, y es necesaria esta recuperación verde y sostenible. Se dieron algunos ejemplos a nivel global, pero también se dieron ejemplos de lo que en Paraguay está ocurriendo respecto a casos exitosos. Oscar Rodas nos mencionaba de algunas experiencias con la yerba mate muy interesante, en cómo se crea valor a raíz de la yerba mate, invirtiendo en una cadena de valor sostenible. Y me voy con un poco la reflexión de la importancia de la adopción tecnológica para avanzar en el desarrollo sostenible en los grandes productores y pequeños productores. Coincido con el ministro de que quizás hubiera sido importante la participación de ellos. Vamos a seguir convocándolos, este es el comienzo de esta conversación y la idea es seguir incorporando a distintos actores en esta conversación, y que esto requiere un apoyo institucional en generar las tecnologías, en diseminar estas tecnologías, en la capacitación del personal y en la generación de incentivos, que también se habló durante la conversación, a través de una inversión planificada. Por eso la importancia del rol del Estado, acompañado por el sector privado y por la sociedad civil. Creo que fue extremadamente interesante lo que hablaba Kevin, de entender el territorio justamente para dar estas soluciones. Si bien las experiencias globales y las experiencias exitosas en la región y en el mundo son importantes, es importante entender el territorio y es importante desarrollar sistemas de información que nos den esos elementos para poder pensar en los sistemas de desarrollo de producción sostenibles hacia adelante. La agenda es enorme. Mañana y la idea es poder seguir conversando sobre estos temas, pero quiero, para ir cerrando y porque ya el tiempo es corto, convocarlos al día de mañana, donde seguiremos conversando sobre otras dimensiones que tienen que ver con la economía verde. En el caso de mañana estaremos hablando de energía verde, un tema también clave para el Paraguay, y esa fuerza para potenciar el futuro, donde vamos a estar analizando algunos temas de energía que tienen que ver con la matriz energética del Paraguay, que tienen que ver con Paraguay como productor de la hidroelectricidad, temas de eficiencia energética. No basta necesariamente con ser renovables, pero también cómo ser más eficientes en el tema de energía, y también analizar un poco el rol de la biomasa y otros temas que van a surgir seguramente, con un panel excepcional como el que hemos tenido hoy, el que tuvimos ayer, donde nos van a estar acompañando distintas personas, tanto desde el gobierno. Estarán moderándonos el panel el viceministro de Minas y Energías, Carlos Saldívar, James Spalding, como moderadores, y tendremos como presentadores a Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía de OLADE, a Cecilia Llamosas, investigadora del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos, Ramón Méndez, de Uruguay, quien llevó adelante gran parte de la diversificación de la matriz energética de Uruguay, donde también hoy realmente nos tenía que acompañar el ex ministro de Agricultura y Ganadería de Uruguay, pero lamentablemente el señor Tabaré Aguirre
pero lamentablemente pide disculpas que no pudo acompañarnos porque está saliendo de un COVID que lo tuvo bastante mal, por suerte se está recuperando, pero bueno, mañana también tendremos a Ramón Méndez de Uruguay que nos dará su experiencia y a Leonardo Beltrán como miembro del Consejo de Energía Sostenible para Todos y la iniciativa de transición justa de los Climate Investment Funds. Así que los esperamos a la misma hora para seguir conversando sobre estos temas y les agradecemos el haber estado acompañando tanto a los panelistas, a los expositores, a los moderadores, como también a todos aquellos que nos están acompañando a través de Facebook. Y también gracias al presidente del Banco Central, al Ministerio de Hacienda, que han hecho posible esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias Eric, Luis, Cristina, José. Muchas gracias a todos. Gracias.